Ella llamó a la puerta de la mansión de un desconocido vendiendo dulces para ayudar a su madre enferma. Pero cuando entró y vio una foto enmarcada de su madre en la pared, todo cambió. ¿Por qué está la foto de mi mamá en su casa?, le preguntó al dueño multimillonario. Y lo que él dijo después las dejó a las dos en shock. Antes de continuar con esta historia, no olvides suscribirte al canal y darle like al video. Y no olvides comentar abajo desde dónde nos ves. Nos encanta saberlo. El sol ardía sobre Lily, mientras caminaba lentamente por la acera de un barrio rico, sosteniendo una pequeña canasta llena de dulces caseros. Solo tenía 10 años, pero caminaba con el peso de alguien mucho mayor. Sus pies estaban descalzos y sucios después de horas en la calle, y su estómago estaba vacío desde la noche anterior. No se quejaba. Cada paso que daba era por su madre y su abuela, ambas enfermas, y apenas sobreviviendo. Su madre no podía trabajar, y su abuela estaba en el hospital necesitando medicinas que no podían pagar. Vender dulces era todo lo que Lily podía hacer. Iba de casa en casa tocando puertas grandes, esperando que alguien le comprara algo. La mayoría la ignoraba. Algunos decían que no y cerraban la puerta sin mirarla 2 veces. Pero ella no se rendía. Su madre siempre le había dicho que debía mantenerse fuerte. Entonces vio la puerta más grande que había visto en su vida. Detrás se alzaba una enorme mansión rodeada de árboles. Se quedó quieta un momento observando, y luego caminó hacia la reja y tocó el timbre. Pasaron unos segundos, y Lily pensó que quizás no había nadie en casa. Pero entonces escuchó pasos, y la puerta se abrió lentamente. Frente a ella apareció un hombre alto, vestido con un traje negro impecable. Su rostro se veía serio y su cabello perfectamente peinado. Parecía alguien importante. Lily no sabía quién era, pero habló con la educación que su madre le había enseñado. «Señor, ¿le gustaría comprar un dulce para ayudar a mi abuela?», preguntó con una voz suave pero clara. El hombre levantó una ceja confundido, pero no habló enseguida. La miró notando probablemente sus brazos delgados y su rostro cansado. Tras un breve silencio sonrió levemente y asintió. «Espera aquí», dijo, y regresó al interior de la mansión. Lily esperó junto a la puerta, pero no pudo evitar seguirlo con la mirada. La puerta había quedado entreabierta. Dio un paso con cuidado, luego otro. El interior parecía sacado de un sueño. Los pisos brillaban. Todo se veía limpio y costoso. Nunca había visto un lugar así. La curiosidad la llevó un poco más adentro. No planeaba entrar demasiado, solo unos pasos lo suficiente para mirar. El aire era más fresco adentro, y todo olía a flores y cera recién pulida. Había grandes cuadros en las paredes, y muebles altos que parecían pertenecer a un museo. Sus ojos se movieron de un objeto brillante a otro, hasta que se detuvieron frente a una foto enmarcada en oro. Era antigua, algo descolorida, pero aún clara. Su corazón empezó a latir más rápido. Miró fijamente a la mujer de la foto, joven, sonriente, y tomada del brazo del mismo hombre que acababa de entrar. La mujer era su madre. No había duda. Lily había visto suficientes fotos antiguas de su mamá como para reconocer ese rostro. Su madre se veía feliz en la foto, como solía estar antes de enfermarse. Las piernas de Lily se debilitaron. No entendía lo que esa foto significaba. ¿Por qué su madre estaría en una fotografía dentro de una mansión así? Unos segundos después, el hombre regresó con dinero en la mano. Pero en el momento en que vio dónde estaba Lily y lo que observaba, todo cambió. Se detuvo. Su rostro se puso pálido y la mano que sostenía el dinero bajó lentamente. Lily no se movió. Señaló la foto y lo miró hacia arriba. «¿Por qué la foto de mi mamá está en su casa?», preguntó con la voz temblorosa. El hombre no respondió enseguida. Sus ojos estaban fijos en la foto. Abrió la boca como si fuera a decir algo, pero no salió ninguna palabra. El silencio entre ambos se volvió pesado. Finalmente la miró con una expresión llena de confusión y algo más sorpresa, dolor. Tal vez culpa. Lily lo observó con atención, esperando, pero aún sin entender en qué se había metido. ¿Qué significaba esa foto?
¿Por qué su madre nunca había mencionado ese lugar? Ni a ese hombre William Carter dio un paso adelante y miró más de cerca a Lily. Sus ojos recorrieron su rostro como si intentara confirmar algo. ¿Cómo te llamas?, preguntó. Lily, respondió ella. Lily Thompson. En ese momento algo cambió en el rostro de William. Su mandíbula se tensó, sus ojos se abrieron de par en par y luego se suavizaron. Parecía reconocer el nombre. Lily sintió la tensión crecer en el aire, pero no dijo nada más. Quería respuestas, pero también tenía miedo. No debería estar allí. Solo intentaba vender dulces. Pero ahora estaba frente a una foto que conectaba a su madre enferma con un extraño rico. William se inclinó lentamente hasta quedar a su altura. El nombre de tu madre, dijo, es Sarah Thompson. Lily asintió. Sí, señor. William volvió a ponerse de pie y miró la foto una vez más. Sus manos temblaban levemente. Fuera lo que fuera que esa foto significara, no era algo simple. Caminó hacia el sofá cercano y se sentó aún sosteniendo el dinero, pero ya sin ofrecerlo. Sus ojos permanecieron fijos en el suelo. Lily se quedó junto a la foto sin saber qué hacer. Parte de ella quería salir corriendo, otra parte quería quedarse y escuchar todo. El silencio duró un rato hasta que finalmente William habló. Ella nunca me lo dijo, murmuró. Lily no entendió. ¿Decirte qué?, preguntó. William la miró de nuevo. Que tenía una hija. Lily parpadeó confundida. ¿Qué alcanzó a decir? William se veía más serio ahora. Estuve con tu madre hace mucho tiempo. Perdimos el contacto. Nunca supe que había tenido un hijo. Su voz era firme, pero Lily podía oír algo rompiéndose detrás de esas palabras. Su corazón latía con fuerza. ¿Acaso ese hombre estaba diciendo que era su padre? No tenía sentido. Su madre nunca había mencionado nada sobre él. Pero ahora todo parecía al revés. No sabía qué creer. William finalmente se puso de pie y volvió hacia la foto. La miró por un largo momento y luego se volvió hacia Lily. ¿Cómo está ella?, preguntó. Lily bajó la mirada. Enferma, dijo. Y mi abuela también. No tenemos dinero para las medicinas. Su voz se quebró. William asintió lentamente. Parecía perdido en sus pensamientos, como si intentara procesarlo todo al mismo tiempo. Ven conmigo, dijo con suavidad. Lily dudó. No voy a hacerte daño, añadió él. Solo quiero ayudarte. Lily lo siguió hasta la sala principal, donde él le entregó más dinero del que jamás había visto en su vida. Llévale esto a tu madre, dijo. Y dile que William quiere hablar. Lily sostuvo el dinero con fuerza. Le temblaban las manos. Todo había cambiado demasiado rápido. Esa misma mañana había salido de su pequeña choza para vender dulces. Y ahora había encontrado algo mucho más grande, una verdad que había estado escondida. Se dio la vuelta para irse aún en shock, con la mente llena de preguntas. Al salir, el sol seguía ardiendo, y el mundo a su alrededor parecía igual. Pero por dentro todo había cambiado. Había salido buscando unas pocas monedas para ayudar a su familia, y terminó descubriendo un secreto que podía cambiarles la vida para siempre. Caminó lejos de la mansión con el dinero apretado entre sus manos, y una tormenta de pensamientos en su mente. Sus pies aún dolían, y seguía cansada y hambrienta, pero ahora había algo nuevo dentro de ella. Algo que no podía nombrar. Tal vez esperanza. Tal vez miedo. Miró una vez más hacia la gran casa detrás de ella. La puerta ya se había cerrado, pero Lily sabía que esa puerta había abierto algo más que el camino a una mansión. Había abierto algo en su pasado, algo que ya no podía permanecer oculto. William permaneció en medio de la habitación paralizado, con la mirada fija en la foto que Lily había señalado. Aún tenía el dinero en la mano, el que había llevado para comprar los dulces, pero ya lo había olvidado. Miraba la foto como si fuera la primera vez que la veía, aunque había colgado en ese pasillo durante años. Luego se giró lentamente hacia Lily, y con voz temblorosa dijo, «Esta mujer era mi prometida. Ella murió hace más de 10 años». Las cejas de Lily se fruncieron confundida. «Ella es mi mamá»,
respondió con una voz pequeña pero firme. Las palabras golpearon a William con fuerza. Sus piernas cedieron y se dejó caer en el sofá como si alguien lo hubiera empujado. Se cubrió el rostro con ambas manos y se quedó así sin decir una palabra. La habitación se llenó de silencio. Lily se quedó de pie sosteniendo su bandeja de dulces con los ojos muy abiertos. No estaba segura de lo que acababa de pasar, pero algo se sentía mal. Muy mal. Miró hacia la puerta con el cuerpo tenso. Sentía algo retorcerse dentro de ella. Todo estaba ocurriendo demasiado rápido. Y ahora ese hombre extraño que vivía en una mansión y decía haber sido el prometido de su madre, parecía al borde de un colapso. Lily no sabía exactamente qué significaba prometido, pero entendió que ese hombre había querido mucho a su madre hace tiempo. Pero ¿cómo podía su madre estar muerta si ella seguía viva? ¿Y por qué ese hombre creía que había muerto? Sintió que el miedo crecía dentro de ella. Tal vez todo era un error. Tal vez no debía haber entrado. Sin decir una palabra más, Lily apretó con fuerza su bandeja de dulces y dio un paso atrás. «Espera, por favor», dijo William intentando levantarse. Su voz era más fuerte ahora, pero seguía temblando. «Cuéntame más. ¿Dónde está ella? ¿Dónde está Emily?» Pero Lily ya estaba corriendo. Sus pies golpeaban el suelo liso rápidamente y no miró atrás. Pasó por la puerta y salió al sol donde el calor le golpeó el rostro otra vez. Corrió tan rápido como pudo por la calle, con el corazón latiendo con fuerza confundida y asustada. William corrió hacia la puerta, pero cuando salió ella ya había desaparecido. Miró a su alrededor tratando de ver hacia dónde había ido, pero no había nada. Solo la calle, los árboles, y la reja balanceándose levemente abierta. Sus manos temblaban ahora. Cerró la puerta lentamente y apoyó la espalda contra ella. Su mente no podía seguir el ritmo de lo que acababa de suceder. La niña había dicho que se llamaba Lily. Había dicho que Emily era su madre, y eso significaba que Emily había estado viva todo ese tiempo. Pero ¿cómo era posible? Su propia madre le había contado sobre el accidente. Incluso le había mostrado los arreglos del funeral. Recordaba estar sentado en la primera fila de la iglesia, incapaz de llorar, porque el dolor era demasiado grande. Había sido un ataúd cerrado. Nadie vio el cuerpo. Lo había aceptado, aunque una parte de él nunca se sintió completa. Había vivido con ese vacío en el pecho durante más de 10 años. Nunca se casó. Nunca la olvidó. Y ahora esto. Regresó al sofá y se sentó de nuevo, esta vez más despacio. Colocó el dinero sobre la mesa y lo miró como si significara algo. Su mente daba vueltas. Pensó en el rostro de Lily, la forma de su nariz, sus ojos, la manera en que hablaba. Había algo familiar en ella, algo que le apretaba el pecho. No era solo su voz o su cabello, era todo. Le recordaba tanto a Emily como una pequeña copia de la mujer que había amado más que a nadie. ¿Podría ser verdad? ¿Podría Emily haber sobrevivido al accidente y de alguna forma haber terminado viviendo una vida completamente distinta, lejos de todo y de todos? Y si eso era cierto, ¿por qué nunca lo contactó? ¿Por qué no le dijo que estaba viva? ¿Por qué lo dejó creer que estaba muerta? Sus manos se aferraron al borde del sofá. Necesitaba respuestas. Pero la única persona que podía dárselas acababa de salir corriendo de su casa. El resto del día William no pudo pensar en otra cosa. No atendió llamadas. No abrió su computadora. Su personal tocó la puerta varias veces para preguntarle si necesitaba algo, pero él les dijo que lo dejaran solo. Todos sus pensamientos giraban en torno a Lily, a su voz, a lo que había dicho. La pregunta seguía repitiéndose en su mente como un disco roto. ¿Era realmente posible? Y si lo era, ¿por qué alguien mentiría sobre la muerte de Emily? Recordó que había sido su madre quien le dio toda la información en aquel entonces. Ella le habló del accidente, organizó el funeral, manejó todo. Solo ese hecho hizo que un sentimiento extraño creciera en su estómago. Nunca había hecho muchas preguntas en ese entonces. Había estado demasiado herido, demasiado roto. Pero ahora, al mirar atrás, todo le parecía confuso. Ni siquiera recordaba haber visto un informe.
No había documentos policiales ni pruebas reales. Solo una historia. Una historia que había creído porque venía de alguien en quien confiaba. Cuando cayó la noche, William se paró junto a la ventana mirando la calle vacía afuera. El cielo se había oscurecido y las luces de la mansión se reflejaban en los ventanales. Pensaba en qué hacer después. Necesitaba encontrar a Lily. Necesitaba hablar con ella otra vez. Necesitaba saber toda la verdad. Ella había mencionado que su madre estaba enferma. Tal vez podía usar esa información. Tal vez alguien en el hospital local sabría algo. No podía quedarse sentado esperando. No ahora. No después de lo que había pasado. Su corazón aún dolía por el impacto, pero debajo de todo ese dolor había algo más. Una chispa. Esperanza. La posibilidad de que Emily no hubiera muerto, de que siguiera viva. Y tal vez, solo tal vez tenía una hija. El pensamiento le hizo sudar las manos. Su mundo se había puesto patas arriba en una sola tarde. Había pasado años atrapado en el duelo. Pero ahora un fantasma del pasado había regresado. Y esta vez no iba a dejar que desapareciera otra vez. Tenía que descubrir la verdad sin importar el costo. En los días que siguieron, William no pudo concentrarse en nada. Su rutina entera se derrumbó, canceló reuniones, ignoró llamadas telefónicas y dejó los platos intactos sobre la mesa. Su mente estaba atrapada en una sola cosa: Lily. Su rostro, su voz, la foto que había señalado. Todo se repetía una y otra vez en su cabeza como un bucle del que no podía escapar. Necesitaba respuestas. Necesitaba saber si lo que ella había dicho era verdad. La idea de que Emily, la mujer con la que iba a casarse, hubiera estado viva todo ese tiempo y hubiera criado a una hija sola, no lo dejaba en paz. Contrató a su equipo de seguridad privada para buscar en las zonas más pobres de la ciudad, esperando que pudieran encontrar a una niña que vendía dulces en las calles. Les dio todos los detalles que recordaba: su estatura, su cabello, su edad, incluso la ropa que llevaba aquel día. El equipo preguntó por todos lados. Revisó mercados, visitó clínicas, pero siempre volvía con la misma respuesta: nadie la había visto. William se frustraba más cada día. No soportaba la espera ni la incertidumbre. Mientras William buscaba sin descanso, la vida de Lily seguía igual. Cada mañana se levantaba temprano, acomodaba sus dulces en una pequeña bandeja y caminaba descalza por la ciudad. Su madre Emily seguía muy enferma. Algunos días apenas podía levantarse. Su casa era pequeña, vieja, y estaba cayéndose a pedazos. El techo goteaba cuando llovía y el suelo estaba frío por las noches. No tenían mucha comida, así que Lily hacía lo que podía. Nunca le contó a su madre sobre la mansión, ni sobre el hombre que había visto la foto, ni sobre lo que él había dicho. No sabía cómo explicarlo. Parte de ella tenía miedo. Parte de ella ni siquiera sabía si todo había sucedido tal como lo recordaba. Lo único que sabía era que su madre siempre le había dicho lo mismo, que su padre había muerto antes de que ella naciera. Lily nunca había cuestionado eso demasiado hasta ahora. Después de ver aquella foto, todo se sentía extraño. Su madre nunca hablaba de su pasado. Era como si su vida hubiera comenzado el día en que Lily nació. Emily evitaba cualquier conversación sobre sus años jóvenes. Cada vez que Lily hacía preguntas sobre su padre o sobre algo de antes de su nacimiento, Emily se quedaba callada. Decía cosas como: «Es mejor no hablar de eso», o «El pasado ya quedó atrás». Lily no insistía demasiado, pero ahora esas respuestas ya no eran suficientes. Algo no encajaba. ¿Por qué la foto de su madre estaba en esa gran casa? ¿Por qué ese hombre decía que había sido su prometido? Lily empezó a observar más de cerca a su madre. Cada vez que Emily tosía o se veía cansada, Lily sentía una mezcla de tristeza y frustración. Deseaba poder hacer más. Vender dulces ayudaba un poco, pero no lo suficiente. La medicina era cara y los doctores no hacían mucho cuando veían lo pobres que eran. Una noche, mientras comían juntas un pequeño trozo de pan, Lily casi preguntó por William. Las palabras llegaron a sus labios, pero no pudo pronunciarlas. Miró los ojos cansados de su madre y decidió quedarse callada por ahora. Pero las preguntas en su corazón seguían creciendo.
En su mansión, William se estaba quedando sin paciencia. No confiaba en el silencio. Tenía que hacer algo por sí mismo. Subió al ático, un lugar al que no había entrado en años. El aire estaba lleno de polvo y había cajas viejas apiladas por todas partes. Dentro estaban los recuerdos, fotos, ropa, cartas, cosas que alguna vez había compartido con Emily. Abrió una caja tras otra con las manos temblorosas, hojeando viejos papeles y fotografías. Algunas lo hicieron sonreír, otras lo hicieron detenerse y quedarse mirando. Entonces encontró una carta. Era antigua, escrita a mano, y el papel se había vuelto amarillento. La letra era de Emily. La leyó despacio. Al principio decía cosas normales sobre cuánto lo extrañaba, sobre su confusión. Pero luego, una frase lo dejó helado. Si supiera sobre el embarazo, tal vez las cosas habrían sido diferentes. Sus manos se congelaron. Su corazón comenzó a acelerarse. ¿Embarazada Emily estaba embarazada? Leyó la frase otra vez, asegurándose de no estar imaginándolo. Estaba allí clara. Ella había estado esperando un hijo cuando desapareció y nadie nunca se lo dijo. William se sentó en el suelo del ático, aún sosteniendo la carta. Todo dentro de él se dio vuelta. Si Emily había estado embarazada, eso significaba que Lily era su hija. Su propia hija viva allá afuera, luchando por sobrevivir, mientras él vivía en una mansión llena de lujos. Pensó en todos los años que había llorado por Emily en los cumpleaños, las fiestas solitarias, las noches silenciosas, imaginando cómo habría sido su vida si ella no hubiera muerto. Pero no había muerto. Se había ido. Por alguna razón que aún no entendía, y había criado sola a su hija. La cabeza de William se llenó de más preguntas que respuestas. ¿Por qué se fue? ¿Quién le dijo que había muerto? ¿Y por qué nadie mencionó nunca a un niño? Él había creído lo que su madre le dijo en aquel entonces. Ella le aseguró que Emily había muerto en un accidente de coche con un funeral de ataúd cerrado. Nunca lo había cuestionado. Pero ahora, al mirar atrás, ya nada tenía sentido. Faltaban demasiadas piezas. Se habían dicho demasiadas mentiras. Y ahora la verdad empezaba a mostrarse. Aquella noche, William no durmió. Permaneció en su estudio releyendo la carta, intentando recordar cada momento de aquella época de su vida, cada conversación, cada pequeño detalle que pudo haber pasado por alto. Empezó a pensar en la forma en que su madre había actuado cuando Emily desapareció. Ella había sido fría, firme y controladora. Se encargó de todos los detalles del funeral. Le dijo que era mejor no ver el cuerpo, que solo le causaría más dolor. Él había confiado en ella, pero ahora comenzaba a dudar de todo. ¿Y si Emily no había muerto? ¿Y si la obligaron a irse? ¿Y si alguien se aseguró de mantenerla lejos? El pecho de William dolía por la cantidad de pensamientos que lo invadían. Había pasado años construyendo su vida, su negocio, su imperio. Pero ahora nada de eso importaba. Había una niña allá afuera, Lily, que podía ser su hija. Y si lo era entonces, había sacudido los cimientos de su mundo sin siquiera saberlo. Tenía que encontrarla. Tenía que hablar con Emily. Tenía que saber la verdad. Lily estaba de pie frente a la reja de la mansión, otra vez sosteniendo su bandeja de dulces. Su corazón latía rápido. Pero esta vez no era por miedo, sino por determinación. Tenía que volver. Tenía que descubrir la verdad. Después de todo lo que había pasado después de huir de William la primera vez, no podía dejar de pensar en lo que él había dicho. No podía dejar de pensar en la foto. Algo dentro de ella le decía que aquel hombre era parte de una historia que su madre nunca le había contado. Así que regresó. Caminó por las mismas calles, pasó bajo los mismos árboles altos y se detuvo ante la misma reja enorme. Esta vez no dudó. Abrió la puerta y entró. Cuando llegó al jardín lo vio. William estaba sentado solo cerca de unas flores leyendo unos papeles. Ella se acercó y dijo, «Señor». Él levantó la vista sorprendido de verla. Durante un segundo no dijo nada, solo la observó. Luego se puso de pie y le sonrió con nerviosismo. «¿Volviste?», dijo. «Entra, por favor». Pero Lily no perdió tiempo mirando a su alrededor esta vez. Caminó directamente hacia el retrato que colgaba en la pared.
Se detuvo frente a él y volvió a señalarlo. «Esa es mi mamá. Estoy segura», dijo. William se acercó y se colocó a su lado. Observó la foto detenidamente como si intentara ver algo más allá de la imagen. Asintió despacio, tragando con dificultad. Su voz fue baja. «Esa es Emily», dijo. «Ella lo era todo para mí». Luego le hizo una seña para que lo siguiera. Entraron a otra habitación, su despacho. Abrió un cajón y sacó una carpeta. Dentro había más fotos. Las fue colocando sobre la mesa una por una. En todas estaba Emily más joven, pero claramente la misma mujer con la que Lily vivía. Sonreía, se la veía feliz y siempre cerca de William. Había fotos de ellos riendo, abrazándose, sentados en una playa. Lily las miró en silencio, sintiéndose extraña. Era como mirar una parte de la vida de su madre que nunca había sabido que existía. Entonces, algo llamó su atención. En una de las fotos, su madre llevaba un collar, un pequeño colgante en forma de corazón, con una piedra azul en el centro. Lily se inclinó y lo señaló. «Ese collar», dijo. «Mi mamá todavía lo usa todos los días». William se quedó paralizado. Conocía muy bien ese collar. Era el que le había regalado a Emily la noche en que le pidió matrimonio. Lo había elegido él mismo, ahorrando durante semanas para comprarlo. Verlo otra vez después de tantos años le apretó el pecho. «Yo se lo di», susurró. «La noche en que le propuse casamiento». Lily no habló. Solo asintió mirando de nuevo la foto. Para ella, el collar siempre había sido solo un adorno que su madre llevaba. Nunca supo que venía de alguien importante. Ahora significaba algo completamente distinto. William se sentó despacio, como si el peso de lo que acababa de oír fuera demasiado. Sus manos temblaban levemente y sus ojos se veían vidriosos. Tomó aire y preguntó. «¿Tu mamá?» «Está viva, Lily», respondió suavemente. «Sí, vive conmigo. Solo somos las dos». Él no sabía qué decir. Demasiados pensamientos lo invadían a la vez. Si Emily estaba viva y esa niña era realmente su hija, entonces Lily tenía que ser suya. No había otra explicación. Nunca había dejado de amar a Emily. Nunca había dejado de pensar en la vida que podrían haber tenido juntos. Y ahora, frente a él, había una parte de esa vida respirando real. Le hacía sentir enfermo y esperanzado al mismo tiempo. Enfermo por todos los años perdidos, esperanzado. Porque tal vez, solo tal vez aún, quedaba tiempo para arreglar algo. «Ella nunca me dijo que estaba embarazada», dijo con voz temblorosa. «Nadie me dijo nada». Lily lo observó con atención. No sabía cómo sentirse. Aquel hombre rico y serio podía ser su padre, pero apenas lo conocía. Todo lo que sabía era que su madre había luchado sola durante años sin ayuda. Y ahora veía dolor en su rostro, pero también confusión. Parecía roto, desesperado por entender. William se inclinó hacia adelante, apoyando los codos sobre las rodillas. Se cubrió el rostro con las manos y se quedó así un momento. Cuando finalmente levantó la vista, tenía los ojos rojos. «No lo entiendo», dijo. «¿Por qué desapareció? ¿Por qué no me lo dijo Lily?» Negó con la cabeza. «Ella nunca habla del pasado», dijo. «Cada vez que le pregunto por mi papá, dice que murió antes de que yo naciera». William apartó la mirada. Esa mentira le dolió más que cualquier otra cosa. No porque estuviera enojado con Emily, sino porque comprendió cuán profundo debió ser su miedo o su dolor para decir algo así, para borrarlo completamente de su vida. «¿Dónde viven?», preguntó con suavidad. Lily le dio una idea aproximada del barrio pobre donde vendía dulces. William lo anotó sin decir nada más. No quería asustarla, pero sabía lo que debía hacer. Tenía que ver a Emily. Tenía que mirarla a los ojos y escuchar su versión de la historia. No descansaría hasta hacerlo. Se quedaron en silencio durante unos minutos. La verdad era demasiado grande para que cualquiera de los dos la asimilara del todo. En ese momento William volvió a mirar a Lily. La miró de verdad. La forma de su mentón, la manera en que sus ojos se estrechaban cuando se ponía seria.
Todo era Emily. ¿Cómo no lo había visto la primera vez? ¿Cómo pudo haber pasado por alto las señales? Tal vez porque había enterrado sus recuerdos durante tanto tiempo, convencido de que aquel capítulo de su vida estaba cerrado para siempre. Pero ahora se había abierto de nuevo y ya no podía regresar atrás. Lily se levantó despacio sosteniendo su bandeja de dulces. «Debería irme», dijo. William también se puso de pie. No intentó detenerla esta vez. Solo asintió. «Gracias por venir», dijo. «Por favor, dile a tu madre. Dile a Emily que William quiere verla». Lily asintió levemente y caminó hacia la puerta. William se quedó atrás todavía, intentando darle sentido a todo. Cuando la puerta se cerró detrás de ella, volvió a sentarse abrumado. Si todo era cierto, entonces esa niña era su hija, y alguien le había mentido durante más de 10 años. Lily caminó de regreso a casa lentamente, con la cabeza llena de pensamientos que no podía ordenar. Sostenía la bandeja de dulces con fuerza, pero ya no le importaba. Ni siquiera sabía si había vendido algo ese día. Lo que había descubierto en la mansión era demasiado grande para ignorarlo. El hombre William había sido amable pero confundido, sorprendido y emocionado, y había reconocido a su madre en la foto. Incluso le había mostrado más fotografías. Ya no había duda. Su madre y aquel hombre tenían un pasado uno serio. Lily tampoco podía dejar de pensar en el collar. Su madre lo había usado todos los días durante todo el tiempo que ella podía recordar, pero nunca había dicho de dónde venía. Ahora Lily sabía que venía de William, del hombre que le había pedido matrimonio. Arrastrando los pies, caminó por las calles sucias hacia su pequeña casa. Llegó a la puerta de madera rota, la empujó y entró. Su madre estaba recostada sobre el colchón, descansando con los ojos cerrados. Lily se quedó quieta un momento, luego habló. «Mamá, tengo que contarte algo». Podía ver que algo no andaba bien, o tal vez que algo grande había sucedido. Lily se veía nerviosa, pálida, con las manos temblorosas. «¿Qué pasa, cariño?», preguntó Emily. Lily respiró hondo. «Volví a esa mansión», dijo. El cuerpo de Emily se tensó. «¿Fuiste allí?», preguntó con una voz afilada por el pánico. Lily asintió. Le explicó todo: la foto en el pasillo, la reacción del hombre, cómo le había mostrado más fotos, y cómo había visto el collar en una de ellas. Le contó cómo William había preguntado por ella, y cómo le había dicho la verdad. Emily escuchó sin interrumpirla, su rostro perdiendo color con cada palabra. Cuando Lily terminó, la habitación quedó en silencio. Las manos de Emily temblaban, y sus ojos se quedaron fijos en la nada. Lentamente se sentó en el suelo, apoyando la espalda contra la pared. «Él fue el amor de mi vida», susurró casi como si hablara consigo misma. «Lo fue todo para mí, pero tuve que desaparecer. ¿Por qué, mamá? ¿Por qué no le dijiste? ¿Por qué no me contaste nada?». Los ojos de Emily se llenaron de lágrimas. Miró a su hija y se limpió el rostro. «Porque tenía miedo. Porque no tenía elección», dijo. Su voz era débil pero honesta. Tomó un momento y luego comenzó a decir la verdad. «Cuando descubrí que estaba embarazada de ti, todavía vivía con tu padre. Estábamos a punto de casarnos. Todo era perfecto. Pero entonces su madre se enteró. Era una mujer poderosa, controladora, fría. Nunca le caí bien. Pensaba que no era lo suficientemente buena para él. Una noche me llamó a su casa. Me dijo que si no lo dejaba me destruiría, y que si alguna vez le decía a William lo del bebé, vendría por mí, y por ti también». La boca de Lily se abrió de asombro. «Dijo que nos mataría si me quedaba», dijo Emily en voz baja. «No tuve opción. Tuve que huir. Ni siquiera tuve la oportunidad de explicarle a William. Su madre le dijo que había muerto en un accidente de coche. Fingió todo. El funeral, la historia. Tuve que desaparecer para protegerte. Pensé que si me desvanecía por completo estarías a salvo. Viví con miedo durante años, temiendo que ella nos encontrara de todos modos. Por eso nunca nos quedamos mucho tiempo en un mismo lugar al principio. Por eso nunca te conté nada». Lily miraba a su madre incrédula. «¿Él nunca supo de mí?», preguntó.
Emily negó con la cabeza. No, nunca supo que estaba embarazada. Me fui antes de poder decírselo. Las lágrimas rodaron por las mejillas de Lily. Se sentía triste, enojada, confundida. No podía entender cómo alguien podía ser tan cruel. Ella le mintió, dijo. Le quitó todo. A él y a nosotras. Emily asintió con el rostro lleno de dolor. Sí lo hizo. Y yo se lo permití porque pensé que era la única forma de mantenerte viva. Lily no sabía qué decir. Se quedó allí llorando con el corazón pesado por la verdad. El silencio en la habitación era espeso. Emily bajó la mirada y frotó sus manos. He querido contártelo tantas veces, dijo. Pero no quería que vivieras con miedo. No quería que pensaras que tu vida había comenzado con una amenaza. Lily seguía llorando, pero escuchaba con atención. Emily continuó. Nunca fue por vergüenza. Amaba a tu padre. Era amable, dulce, y habría sido un buen padre. Pero no podía arriesgar tu vida. Así que me convertí en otra persona. Lo dejé todo. Trabajé en empleos miserables. Me mantuve callada. Seguí moviéndome. Y cuando me enfermé pensé que tal vez eso era el final. Pero entonces empezaste a vender dulces. Cargaste con todo el peso que yo debería haber llevado sola. Y ahora lo encontraste. Emily miró a Lily y le tocó la cara. Estoy orgullosa de ti y lo siento. Lo siento tanto por la vida que has tenido, por las cosas que nunca supiste. Lily sostuvo la mano de su madre con fuerza sin querer soltarla. Se quedaron así mucho tiempo, ambas cansadas y conmovidas. Lily pensó en William. Se veía tan dolido, tan perdido cuando ella le dijo que su madre estaba viva. No tenía idea de que tenía una hija. A él también le habían mentido. Lily sintió que todas sus vidas habían sido moldeadas por la decisión de otra persona. Una mentira lo había cambiado todo. ¿Qué vamos a hacer ahora?, preguntó Lily en voz baja. Emily no respondió de inmediato. Miró al techo y respiró hondo. No lo sé, dijo. Pero creo que es hora de dejar de huir. Tal vez él merezca saber la verdad. Tal vez nosotras también la merezcamos. Lily asintió despacio. No sabía qué pasaría después. ¿William perdonaría a su madre? ¿Querría él formar parte de sus vidas? Tantas preguntas llenaban su mente. Pero una cosa estaba clara: ahora conocía la verdad. Sabía de dónde venía. Y aunque el pasado estaba lleno de dolor y mentiras, al menos la verdad por fin había salido a la luz. A la mañana siguiente, William salió temprano de su mansión y condujo directamente hasta la antigua propiedad donde había vivido su madre. La gran casa había estado casi vacía desde su muerte. No se había tocado en mucho tiempo. William nunca se había sentido listo para volver allí, pero ahora lo necesitaba. Algo dentro de él le decía que aún había secretos escondidos en esa casa. Cuando llegó, abrió la puerta con una vieja llave y entró. Todo estaba tal como lo recordaba, silencioso, frío y lleno de la presencia de su madre. Pasó de habitación en habitación, buscando algo que explicara lo que ella había hecho. Abrió cajones, revisó debajo de los muebles e incluso miró detrás de los cuadros. Finalmente, en su estudio encontró una pequeña caja de madera al fondo de un armario cerrado con llave. Dentro había cartas. La mayoría eran irrelevantes, pero una tenía una letra diferente. Era de Emily. Sus manos temblaban mientras la abría. La carta decía: si estás leyendo esto, tal vez el amor por fin haya vencido al miedo. Protege a nuestra hija. William no pudo contener las lágrimas. Se sentó lentamente en el suelo, aún sosteniendo la carta. Le dolía el pecho no solo por el peso del pasado, sino por la verdad que acababa de descubrir. Su madre lo había sabido. Había guardado esa carta. Sabía que Emily estaba viva. Sabía del bebé, y aún así le mintió. Le dijo que Emily había muerto. Organizó un funeral falso. Controló todo sin remordimiento alguno. William sintió una oleada de emociones: sorpresa, traición, tristeza, pero sobre todo rabia. ¿Cómo pudo su propia madre ocultarle algo así? ¿Cómo pudo tomar decisiones que afectarían toda su vida
y luego fingir que no había pasado nada. Se secó los ojos y miró alrededor. Todo de pronto le pareció falso el lujo. El silencio, las cosas que su madre había dejado atrás. Ya no significaban nada. Pero entre el dolor, algo le dio fuerzas Lily, su hija, la niña que había perdido sin saber que existía. Tenía que encontrarla de nuevo. William se levantó, guardó la carta en el bolsillo de su abrigo y salió de la casa. No necesitaba quedarse más. Ese lugar ya no se sentía como su hogar. Subió a su coche y condujo directamente hacia el barrio donde Lily había dicho que vivía. Las calles eran estrechas y llenas de vida. La gente se sentaba frente a sus casas, los niños jugaban con palos y piedras, y los vendedores gritaban los precios de verduras y pan. William salió del coche y empezó a caminar, pero enseguida notó que la gente lo miraba. Algunos con desconfianza, otros con recelo. No encajaba allí, y todos podían verlo. Un grupo de hombres bloqueó su camino. Uno de ellos dio un paso adelante. ¿Te perdiste?, preguntó el hombre, no con amabilidad. William negó con la cabeza. Busco a alguien, una niña llamada Lily. Vive por aquí. El hombre no se movió. Demasiados ricos vienen por aquí y solo traen problemas, dijo. No queremos nada de eso. William se sintió atrapado. No quería discutir, solo quería ver a su hija. Justo cuando la tensión aumentaba, una voz familiar rompió el silencio. Señor William. La voz de Lily era pequeña pero clara. Estaba al final del callejón sosteniendo una bolsa de pan. Cuando lo vio, se quedó inmóvil por un segundo, y luego echó a correr. La gente se apartó observando mientras ella corría hacia él. William abrió los brazos, y Lily saltó a ellos sin pensarlo. La abrazó con fuerza, cerrando los ojos, las lágrimas rodando por su rostro. Lo siento tanto, susurró. Lo siento por no haber estado allí cuando naciste. Los brazos de Lily lo rodearon con más fuerza. Usted no lo sabía, dijo suavemente. No es su culpa. Se quedaron así mucho tiempo. La gente alrededor se fue alejando poco a poco, dándoles espacio. William no se preocupó por quién los miraba. En ese momento todo lo demás desapareció, las mentiras, el dolor, los años perdidos. Nada importaba más que tener a su hija entre sus brazos por primera vez. Por fin tenía la verdad. Y ahora también la tenía a ella. Nunca la dejaría ir de nuevo. Cuando finalmente se separaron, Lily se secó el rostro y sonrió un poco. Le conté a mi mamá sobre usted, dijo. Al principio tenía miedo, pero creo que quiere verlo. William asintió todavía emocionado. Yo también quiero verla, tengo tantas preguntas y tanto que decir. Lily le tomó la mano y empezó a caminar guiándolo por el vecindario. La gente los observaba pasar, pero ya nadie los detenía. William ya no era un extraño. Lily lo llevó hasta la pequeña casa en ruinas donde vivían ella y Emily. William miró la puerta y sintió nervios más que nunca en su vida. Pero también se sentía listo. Listo para ver a Emily otra vez. Listo para enfrentar el pasado. Listo para empezar algo nuevo. Miró a Lily y sonrió. Gracias, dijo, por haber tocado mi puerta aquel día. Lily le devolvió la sonrisa. Solo quería vender dulces, bromeó. Ambos rieron suavemente. Luego Lily abrió la puerta y lo guió hacia adentro, paso a paso hacia la vida que él nunca había conocido. A la mañana siguiente, William se sentó al borde de su cama mirando el techo. Su mente no había parado en toda la noche. No podía dejar de pensar en Lily, en Emily, en todo lo que le habían contado. Sentía como si hubiera entrado en una historia que no era suya, pero que de alguna forma le pertenecía más que nada en el mundo. Necesitaba algo sólido, algo que no pudiera negarse. Necesitaba pruebas no porque no les creyera, sino porque ya le habían mentido demasiadas veces. Así que tomó una decisión. Ese día se reunió con Emily y le pidió con suavidad si podían hacerse una prueba de ADN. Ella guardó silencio por un momento buscándole los ojos. Luego asintió. «Si eso es lo que necesitas, entonces...» «Sí», dijo. No fue una decisión fácil para ella, pero lo entendió.
William programó la prueba para él y para Lily. Nadie discutió. Solo querían que la verdad quedara clara. Ese mismo día tomaron las muestras en la clínica. Ahora lo único que podían hacer era esperar los resultados. Mientras esperaban, William empezó a pasar más tiempo en el vecindario. Al principio se sentía fuera de lugar caminar por calles tan diferentes a su mundo. Era extraño. Pero pronto se volvió algo familiar. Aparecía con bolsas de comida, llevaba fruta fresca, medicinas y pequeños regalos. Pagó las facturas del hospital de Emily sin que nadie se lo pidiera. No quería que se sintieran una caridad. Solo quería ayudar. Cada vez que iba Lily lo recibía con una gran sonrisa. Corría hacia él para mostrarle lo que había aprendido ese día o contarle historias sobre la gente del barrio. William escuchaba cada palabra. Reía con ella, hacía preguntas y poco a poco empezó a sentirse como un padre. Lily tenía una personalidad fuerte, llena de energía y bondad. También hacía preguntas sobre su trabajo, su casa, su vida. William le contaba todo, y en esos momentos sentados en sillas rotas dentro de una casita pequeña, William se sentía más en paz que en todos sus años de riqueza. No necesitaba nada más que el tiempo que compartían. Aprendió sobre los días difíciles que Lily había vivido, noches sin comida, días sin zapatos, momentos en que su madre estaba tan enferma que no podía moverse. Pero incluso en esas historias, Lily hablaba con esperanza. No se quejaba. Había aceptado su vida y seguía luchando. Esa fuerza impresionó a William más que cualquier otra cosa. También comenzó a pasar más tiempo con Emily. Al principio fue incómodo como caminar sobre vidrio, pero pronto volvieron a hablar no sobre el dolor ni el pasado, sino sobre su hija. Se sentaban juntos a mirar cómo Lily jugaba afuera, y poco a poco reconstruyeron algo del lazo que habían perdido. William empezó a ver otra vez a la mujer de la que se había enamorado tantos años atrás, todavía valiente, todavía dulce, todavía llena de amor. Cada vez que se iba, prometía volver al día siguiente, y siempre cumplía. Emily no hablaba mucho de lo que había pasado con su madre, y William no insistía. Habría tiempo para eso más adelante. Por ahora lo más importante era lo que estaban reconstruyendo juntos. Finalmente, una mañana, un sobre sellado llegó a la mansión de William. ¿Venía del laboratorio? Había pasado una semana desde que tomaron las muestras de ADN. Sostuvo el sobre entre sus manos y lo miró fijamente. Le temblaban los dedos. Aquello era todo la prueba final, lo que le diría de una vez por todas si Lily era realmente su hija. Se sentó a la mesa, abrió el sobre lentamente y sacó el papel del interior. Leyó las palabras con cuidado. La línea era clara, 99.9% de coincidencia. William sintió como si el aire le abandonara los pulmones. Dejó caer el papel sobre la mesa, se cubrió el rostro y lloró. Todo el dolor, la espera, las preguntas. Todo terminó con un solo número. Ella era su hija. No, tal vez no, posiblemente, sino definitivamente. Su corazón parecía que iba a romperse de lo lleno que estaba de golpe. Había perdido tanto, pero ahora tenía una segunda oportunidad. Y no pensaba desperdiciarla. No esta vez. Tomó el teléfono con manos temblorosas y llamó a Emily. Ella respondió al segundo timbrazo. «Hola», dijo. William intentó hablar, pero su voz se quebró. Se aclaró la garganta y lo intentó otra vez. «Soy yo», dijo. «Ya llegaron los resultados». Hizo una pausa. «Es mía». Hubo un largo silencio al otro lado. Luego Emily susurró. «Lo sabía». William asintió aunque ella no podía verlo. «Estás viva», dijo en voz baja. «Y nuestra hija es lo más hermoso que he visto en mi vida». Su voz temblaba. «No sé cómo compensar todo el tiempo perdido, pero quiero intentarlo». Emily no habló enseguida, pero él podía oír su respiración. «No tienes que compensarlo todo», dijo finalmente. «Solo estar aquí ahora, eso es suficiente». William sabía que vendrían desafíos. Tenían mucho que resolver, muchas conversaciones pendientes. Pero en ese momento tenían algo real, algo verdadero, un vínculo que nadie podría romper. La prueba no mentía.
Lily era su hija, y eso lo cambiaba todo. William se quedó junto a la puerta principal de la mansión mirando hacia la reja. Había invitado a Emily a venir. Después de todo lo que habían vivido después de que la prueba de ADN confirmara lo que ya sabía en su corazón, quería verla. Quería hablar cara a cara. Sin más secretos. Sin más silencio. La reja estaba abierta y el camino despejado. Había esperado ese momento, pero no sabía cómo se sentiría. Estaba nervioso, no enfadado, ni resentido, solo lleno de emociones que habían estado encerradas durante años. Entonces la vio Emily de pie, justo dentro de la reja. Se veía mayor, más delgada, más cansada de lo que recordaba, pero seguía siendo ella. No caminaba aún. Estaba inmóvil en el jardín. William recordó cómo solían reír allí, hablar del futuro, soñar con una vida juntos. Ahora parecía una extraña en un lugar que alguna vez también le había pertenecido. Salió despacio con los ojos ya llenos de lágrimas. «¿Por qué no me lo dijiste?», preguntó con la voz quebrada. Emily lo miró, sus ojos llenos de dolor y de años de historias guardadas. Caminó hacia él lentamente, paso a paso, hasta quedar a solo unos metros de distancia. Tomó aire y empezó a hablar. Su voz era tranquila pero llena de emoción. Le contó todo, cómo su madre la había amenazado, cómo le habían dicho que debía irse o enfrentarse a algo peor, cómo había huido embarazada y aterrada, cómo dio a luz sola en un lugar donde nadie la conocía, cómo luchó por criar a Lily sin ayuda, mudándose constantemente, siempre mirando por encima del hombro. Explicó que había pensado en decirle la verdad muchas veces, pero el miedo siempre ganaba. Nunca supo si era seguro. Nunca supo si alguien aún la vigilaba. William escuchó en silencio. No interrumpió. No hizo preguntas. Solo se quedó allí dejándola hablar. Y poco a poco, empezó a llorar. Cuanto más le contaba Emily, más comprendía William la profundidad de su dolor y lo sola que se había sentido todo ese tiempo. Emily bajó la mirada mientras hablaba. Tenía miedo todos los días, dijo. No solo por mí, sino por Lily. No podía arriesgarme, no podía permitirme cometer un error. William negó con la cabeza, con lágrimas cayendo por su rostro. Deberías habérmelo dicho, murmuró con voz temblorosa. Yo te habría protegido. La habría protegido a ella. Emily asintió lentamente. Lo sé, pero no sabía en quién podía confiar. No tenía nada, William. Ni dinero, ni casa, ni apoyo. Solo un bebé. Y miedo. Su voz tembló. William extendió la mano y tomó la suya con suavidad. Ya no estás sola, dijo. Te juro que nunca más tendrás que esconderte. Cuidaré de las dos. No tendrás que preocuparte por comida, medicinas o nada. Ya hiciste demasiado. No tienes que cargar con esto tú sola. Emily lo miró sorprendida por la ternura de su voz. Esperaba enojo, reproche. Pero él le ofrecía paz. Por primera vez en muchos años se sintió segura. Lo bastante segura como para llorar. Se apoyó en él y dejó que las lágrimas cayeran. Dentro de la mansión, Lily estaba de pie en el pasillo mirando a través del vidrio de la puerta. Había venido con su madre, pero se quedó atrás para darles espacio. No sabía exactamente qué se dirían, solo que era algo grande, algo importante. Observó a su madre hablar. Vio a William escuchar, limpiarse el rostro, asentir. Luego los vio acercarse. Su madre extendió la mano. William abrió los brazos. Se abrazaron. Los ojos de Lily se llenaron de lágrimas. Había pasado toda su vida preguntándose por el hombre de la foto, el hombre del que nadie hablaba. Ahora era real, y no estaba enojado. Se preocupaba por ellas. Quería formar parte de sus vidas. Era difícil describir lo que sentía, pero era algo profundo, alivio tal vez, o algo aún mejor. Por primera vez el silencio que siempre había rodeado a su familia desapareció. Las mentiras se habían acabado. La verdad estaba allí abrazándose en el jardín, y ella ya no se sentía rota. Se sentía completa, como si todo finalmente tuviera sentido. Los tres se sentaron en el jardín después, sin decir mucho al principio. William trajo unas bebidas,
y se sentaron en el mismo lugar donde años atrás él y Emily habían planeado su futuro. El lugar no había cambiado mucho, pero sus vidas sí. William los miró a ambas absorbiendo cada detalle. Emily se veía cansada pero en paz. Lily parecía feliz callada, pero observando todo con atención. William tomó sus manos y las sostuvo. «Quiero crear nuevos recuerdos», dijo. «No solo para nosotros, sino para Lily. Ella se lo merece. Ustedes se lo merecen». Emily sonrió débilmente, y Lily asintió. Durante años sus vidas se habían construido alrededor de la supervivencia. Ahora había una oportunidad de construir algo nuevo. No sería fácil. Todavía quedaba mucho dolor entre ellos. Pero lo más difícil, el silencio, el miedo. Las mentiras habían quedado atrás. Se habían enfrentado a la verdad. Y la verdad no los había destruido. Los había unido. El jardín ya no era solo un recuerdo. Era un comienzo. Cuando el sol comenzó a ponerse, William se levantó y ayudó a Emily a incorporarse. Lily se unió a ellos, y juntos caminaron hacia la casa. Por primera vez en mucho tiempo nadie se sintió un visitante. Nadie se sintió fuera de lugar. William abrió la puerta y entraron. Ya no era solo una casa. Era un lugar donde una familia rota podía empezar de nuevo. Lily caminó por la mansión ya no con asombro, sino con calma. Miró a su madre y a William de pie, uno al lado del otro. Hablaban despacio, con cuidado, como personas que estaban aprendiendo a conocerse otra vez. El corazón de Lily se llenó. No era perfecto, nada lo era, pero era real, era sincero, y eso bastaba. El pasado había sido doloroso, pero lo habían superado. Ahora el futuro les pertenecía. Juntos la verdad por fin había triunfado, y en esa verdad encontraron paz. Lily se mudó a la casa de William solo unos días después del encuentro en el jardín. Sus pertenencias eran pocas, una pequeña bolsa de ropa, su bandeja de dulces, y una foto desgastada de su madre sosteniéndola cuando era bebé. William llevó sus cosas hasta una de las habitaciones de invitados, él mismo. Pero antes de que ella se instalara le dijo: «Déjame mostrarte todo». Le dio un recorrido completo por la mansión, señalando cada habitación con una sonrisa. Estaba la cocina donde solía hornear con su madre cuando era niño. La biblioteca que nadie había tocado en años. La sala de música aún llena de instrumentos cubiertos de polvo. Lily escuchaba con atención y hacía preguntas sobre todo. Sus ojos se iluminaban de curiosidad mientras recorría cada espacio. Ya no se sentía como la casa de un desconocido. William le dijo que podía elegir cualquier habitación como propia. Ella eligió la que tenía la ventana más grande donde entraba la luz del sol por la mañana. Esa misma noche, Emily llegó, y su vida también empezó a cambiar. William se aseguró de que Emily tuviera una habitación cerca de la de Lily. Ella tampoco tenía muchas cosas, algo de ropa, un bolso viejo y algunos medicamentos. Al principio dudó en desempacar sin saber si realmente pertenecía a ese lugar. Pero William fue claro. «Esta es tu casa ahora. No más huidas». Poco a poco, Emily empezó a sentirse segura. Aún se movía en silencio por la casa, pero sus hombros ya no cargaban tanto peso. Lily, llena de energía, trajo una nueva vida a la mansión. Ayudaba al personal de cocina a hornear galletas, ponía música en la sala y hasta organizaba los libros en la biblioteca. William notó cómo los silenciosos pasillos empezaron a sonar diferente. El lugar que antes estaba lleno solo de recuerdos y silencio, ahora estaba lleno de ruido. Pero era un buen ruido, risas, voces, y a veces música que salía del pequeño altavoz de Lily. Emily se unía a ellos en cada comida. Su voz volvió poco a poco. Sonreía más, reía. La mansión que alguna vez había sido una jaula del pasado, se estaba convirtiendo en algo nuevo. Una tarde Lily le preguntó si podía poner sus dibujos en la pared del pasillo. William dijo que sí sin pensarlo. Pronto, los elegantes pasillos se llenaron de papeles de colores con escenas simples, pero felices figuras de palitos, tomándose de la mano casas bajo un sol y un dibujo de 3 personas con un corazón en medio.
Ese dibujo hizo que William se detuviera y lo mirara fijamente. ¿Somos nosotros?, preguntó. Lily asintió con orgullo. Sí, es nuestra familia. Emily también lo vio y no dijo nada, pero la mirada en sus ojos lo dijo todo. Al día siguiente, William le compró pinturas nuevas y más papel. El personal de la casa empezó a tratar a Lily y a Emily como si siempre hubieran vivido allí. Nadie lo cuestionó. William se aseguró de eso. A veces, por las tardes, los tres se sentaban en el jardín con tazas de té o jugo y hablaban de cosas simples: el clima, la comida, recuerdos viejos. William amaba esos momentos. Ya no se trataba del lujo, sino de la cercanía de estar juntos. Por primera vez en años, no se sentía solo. Una noche los tres estaban cenando en una mesa redonda en la cocina. No era una comida elegante, solo algo sencillo: arroz, frijoles y pollo asado. Emily había ayudado a cocinar y Lily había puesto la mesa. Se rieron cuando Lily contó una historia sobre un hombre de su antiguo vecindario que creía que los gatos podían hablar. William se echó a reír y negó con la cabeza. Luego, cuando las risas se calmaron, levantó su vaso de jugo, carraspeó suavemente y dijo: «Por las mentiras que cayeron y la verdad que nos liberó». Emily lo miró, luego extendió la mano por encima de la mesa y le tomó la suya. Sus ojos estaban llenos de emoción, cálidos y sinceros. «Por la verdad», dijo con voz suave. Lily sonrió y apoyó la cabeza en el hombro de William. Durante unos segundos nadie habló, pero el silencio se sintió bien lleno, no vacío. Ya no era el mismo silencio que antes pesaba sobre la casa como una manta de piedra. Este era un silencio de paz, de comprensión, de hogar. Desde esa noche, todo se sintió más real. Lily comenzó a llamarlo papá, sin necesitar permiso, sin pensarlo. Simplemente se le escapó una mañana cuando le pidió ayuda con algo. William se detuvo en seco al oírlo, y luego sonrió más ampliamente que en años. Emily lo vio también. Una sonrisa suave en su rostro le dijo todo lo que él necesitaba saber. Ya no hacía falta hablar del pasado a menos que quisieran. El futuro era lo importante ahora. Pasaban los fines de semana juntos, caminando, jugando, o simplemente descansando en casa. William le enseñó a Lily a jugar ajedrez. Lily le enseñó a hacer flores de papel. Emily les leía libros en la sala mientras ellos escuchaban. Estaban construyendo algo nuevo, algo que nunca pensaron volver a tener. Y aunque aún había heridas que sanar, y días en que el dolor regresaba, siempre se tenían el uno al otro para enfrentarlo. Eso hacía toda la diferencia. Eso los convertía en una familia. La mansión, antes tan fría y silenciosa, ahora se sentía como un verdadero hogar. Los pasillos ya no resonaban con soledad, sino con risas, con voces que se llamaban de habitación en habitación, con el sonido de la vida. A veces había desorden, pintura en la mesa, juguetes, en las escaleras, papeles esparcidos en lugares extraños. Pero a William no le importaba. De hecho, lo agradecía. Cada pequeño signo de vida le recordaba lo que habían ganado. Emily sonreía más. Su rostro se veía más ligero, como si un peso por fin se hubiera ido. Lily bailaba por la casa con alegría, a veces sin motivo alguno. William las observaba y sentía algo profundo en el pecho. No solo felicidad, sino paz. Una paz que nunca había conocido. Las había perdido una vez, pero ahora las tenía de vuelta. Y esta vez no las dejaría ir. La mansión ya no era solo un edificio. Estaba llena de amor. Y aún después de todo lo que había pasado, ese amor había sobrevivido. Había resistido al tiempo, a las mentiras, al dolor. Nunca se había ido. Esa noche William no podía dormir. Se había acostado como siempre, pero su mente no paraba. Cada vez que cerraba los ojos volvían los recuerdos, los viejos, y los nuevos, los de las últimas semanas. Se levantó despacio, cuidando no despertar a nadie, y bajó las escaleras. La casa estaba en silencio, pero no ese silencio vacío de antes. Era el silencio de las personas durmiendo, descansando seguras. Preparó una taza de té y se sentó en la sala. Las luces estaban bajas, solo lo suficiente para ver los dibujos de Lily pegados en la pared.
Bebió despacio pensando en lo diferente que era todo ahora. Unas pocas semanas atrás vivía rodeado de recuerdos creyendo que eso era todo lo que le quedaba. Ahora la casa estaba llena. No sabía cómo describir lo que sentía en el pecho, pero era fuerte paz, gratitud. Algo cercano a la felicidad. Miró alrededor y sintió que por primera vez estaba exactamente donde debía estar. Mientras estaba allí pensativo, oyó pasos suaves detrás de él. Giró la cabeza y vio a Emily en la puerta. Se veía adormecida, como si acabara de levantarse, pero algo en sus ojos le dijo que tampoco había podido dormir. Caminó despacio y se sentó junto a él en el sofá. Ninguno habló al principio. No era incómodo. Era como si ambos necesitaran ese momento para entenderlo todo. Entonces Emily se volvió hacia él y preguntó en voz baja: ¿Me perdonas, William? La miró un largo segundo con una expresión dulce. No necesitó pensarlo. Tomó su mano y la sostuvo entre las suyas. Te he amado todo este tiempo, dijo. Nunca dejé de hacerlo. Los ojos de Emily se llenaron de lágrimas y asintió. No hacía falta decir más. El dolor del pasado era real, pero también lo era el amor. William no había olvidado lo que ocurrió, pero eligió concentrarse en lo que importaba ahora, lo que tenían, lo que aún podían construir. Mientras estaban sentados en silencio, escucharon otro sonido de pasos, esta vez más pequeños, más suaves. Lily bajaba despacio las escaleras con los ojos medio cerrados y en pijama. Miró alrededor confundida por un segundo hasta que vio a sus padres en el sofá. Sin decir palabra, caminó hacia ellos y se subió al lado de Emily acurrucándose con la cabeza sobre el regazo de su madre. Emily le acarició el cabello suavemente y Lily cerró los ojos. William sonrió y extendió la mano para tocarle la espalda con ternura. El momento era sencillo, pero lo significaba todo. Hacía apenas unas semanas, él ni siquiera sabía que ella existía. Y ahora allí estaba dormida plácidamente, en su casa su hija, su familia. Miró a Emily, luego a Lily. Todo había cambiado. El pasado había estado lleno de mentiras, de miedo y de separación. Pero todo aquello los había llevado hasta este instante. Se habían encontrado de nuevo. La vida no se lo había puesto fácil, pero lo habían conseguido. William se recostó en el sofá y suspiró. Por primera vez en muchos años, se sentía realmente en paz. El reloj marcaba los segundos suavemente en el fondo. Miró a Lily, luego a Emily, y pensó en lo cerca que había estado de perderlo todo. Si Lily no hubiera tocado su puerta aquel día, todo seguiría oculto. Aún creería que Emily estaba muerta. Aún estaría de luto por una vida que pensaba perdida. Pero un solo momento cambió todo. Un golpe en la reja, una niña con una bandeja de dulces. Eso fue suficiente. Ahora Lily estaba allí dormida, segura, amada. Emily estaba a su lado fuerte, valiente, aún luchando por proteger a la hija que había criado sola. William pensó en los años que habían perdido, pero ya no quiso quedarse en eso. Lo que importaba ahora era el futuro. Tenían tiempo. Tiempo para reír, para crecer, para hacer una familia. Y él no iba a desperdiciarlo. El pasado siempre sería parte de su historia, pero no los definiría. Lo que los definía ahora era estar juntos, ser sinceros y elegir el amor. Emily apoyó la cabeza suavemente en el hombro de William, y él apoyó la suya sobre la de ella. Lily dormía entre ambos, respirando despacio. Todo se sentía en su lugar. No necesitaban gestos grandiosos.